a tomar nuestras Biblias, hermanos. Si tiene su Biblia, le invito a que vamos a usarla, hermanos. A veces no nos gusta que nos paguen con la misma moneda, hermanos. Y antes de que se sienten, ahorita le decía a nuestro hermano Rafa, le dije, me toca predicar, que Dios me ayude. Y me contestó él, hermanos, como una vez yo le contesté a él, déjate llevar. Una vez le tocaba predicar y le decía a él de una águila y de un pingüino, que el pingüino lo miraba a la águila y le decía a la águila, yo quiero volar como tú lo haces. Y le dijo la águila, parada en una montaña, y le dice, tú nomás corre, levanta las alas y déjate llevar por el aire. Y ahorita el hermano Rafa me dijo esa frase, déjate llevar. Aquel pingüino corrió y brincó de la montaña, hermano, se abrió las alas y cayó al suelo. Y lo viene y le reclama a la águila y le dice, tú me dijiste que corriera y que abriera las alas y que el aire haría lo demás. Bueno, lo voy a volver a hacer. El pingüino se subió a la montaña, corrió y abrió las alas y pasó lo mismo. Y cuando le tocaba predicar al hermano Rafa, le daba esa anécdota y le dije, tú déjate llevar por el poder de Dios. Y ahorita que yo le dije, me toca predicar, que Dios me ayude, me contestó de la misma manera y me dijo, nomás déjate llevar. Vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Dios en esta tarde. Bondadoso y buen Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos. Te alabamos y te bendecimos y te damos la honra, Señor. Ahora hemos abierto tu palabra, Señor, pidiéndote que tú nos ayudes por medio de tu santa palabra, Señor. Que lo que hemos de hablar sea de acuerdo a tu palabra y que tú nos ayudes, Señor, a poder entender el propósito que tienes para con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Ahí en la pantalla, hermanos, aparece el título de la predicación en esta tarde. El amor de Dios para todo el mundo, hermanos. Empezamos un año, hermanos, y terminamos un año. Y yo creo que el año que terminamos, pues para muchos fue un año difícil, para otros fue un año muy fácil. Y siempre que empezamos un año, le pedimos a nuestro Dios que Él nos ayude. Y quiero que sepan que desde el principio de la creación, nuestro Dios hizo algo maravilloso para con cada uno de nosotros. Yo creo que si el mundo no ha querido aceptarle, en la mañana estudiábamos que el mundo amó más las tinieblas que la luz. Y eso pasó allá en la antigüedad cuando el hombre se separó de nuestro Dios. Pero todavía hasta nuestros tiempos quiero que sepan que el hombre sigue amando más las tinieblas que la luz. Y gloria sea a nuestro Dios que en este día nos da la oportunidad, en este año nuevo, de estar en su casa, alabar y bendecir su nombre. De sentir el poder de nuestro Dios que aún batallando, quizá en el 2024, nos acercamos a la casa de nuestro Dios, donde hay paz, donde hay seguridad y donde nuestro Dios desea estar con nosotros. Desde el primer capítulo de la Biblia, de allá del libro de Génesis, hermanos, desde ese hermoso capítulo de la creación, el Señor dijo que se hiciera
¿Y sabe qué pasó, hermanos? Se hizo, hermanos. Y dijo Dios sea la luz. ¿Y qué creen que pasó, hermanos? Se hizo la luz. Todavía no estaba el hombre hecho, mas sin embargo todo lo que Dios estaba haciendo, lo estaba haciendo para aquel Adán y para aquella Eva, hermanos. Toda la creación hermosa. Y yo creo que nos ponemos a pensar cuando alguno de nosotros estamos construyendo una casa donde tenemos los cuartos, donde tenemos todo lo que vamos a hacer, o cuando estamos decorando el cuarto de nuestros hijos porque nuestra esposa está embarazada, le arreglamos la cuna, todo preparado, hermanos, para ese ser pequeño que va a venir y va a habitar en ese lugar. Quiero que sepan que nuestro Dios, habiendo tantos planetas en el mundo, hermanos, tantas galaxias, mira hacia este lugar llamado Tierra, hermanos, y diseña el planeta de tal manera que el hombre pueda habitar, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios que nuestro planeta cuelga sobre la nada, que si estuviera más arriba o más abajo sería destruido. Pero nuestro Dios todo lo hace perfecto, todo lo hace hermoso, hermanos. Esa creación desde la luna, las estrellas, los árboles, todo ello, hermanos. Y cuando termina toda su creación de la naturaleza de los astros, dice Dios en el libro de Génesis 1:26, una expresión que usa nuestro Dios al ver que todo lo que hizo era bueno en gran manera y que estaba preparado para el ser humano, y aun que hace un árbol para cuando el hombre se hiciera viejo pudiera rejuvenecerse. Llega el momento donde dice Génesis 1:26, dijo Dios, hagamos al hombre, ¿a qué, hermano? Fíjense bien el detalle tan hermoso después de haber tenido toda la creación, el sol, la tierra, los planetas, los árboles, las ballenas. Ahora llega nuestro Dios y ve que todo lo que ha hecho es hermoso. Ahora llega el momento donde nuestro Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a qué, hermano. Fíjense el privilegio de aquel Adán y de aquella Eva, hermanos. De que llega el momento de que nuestro Dios ha preparado esa habitación y dándole al hombre también el privilegio de poder escoger entre la vida y la muerte. Y ahora está nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y todavía le dice que sea el Señor sobre todo, sobre las aves de los cielos, sobre las peces de la mar, sobre todo lo que hay, hermanos. Qué armonía, qué tranquilidad para Dios, qué tranquilidad para el hombre, que puede pasearse por un huerto donde hay todo lo que Él quiere, hermanos. Nos vamos al verso 31 de Génesis 1, donde dice la palabra de nuestro Dios. Y vio Dios, dice, y vio Dios todo lo que había hecho. ¿Y qué más, hermanos? Y que era bueno en gran manera, hermanos. No únicamente que era bueno, hermanos, sino que era bueno en gran manera. ¿Y para quién lo hizo, hermanos? Para el hombre. Preparó esa habitación, ese huerto, donde el hombre podía caminar, donde el hombre podía disfrutar de todo lo que Dios había hecho. Y cuando termina de todo ello, dice la palabra de nuestro Dios, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera, y era exclusivamente para Adán y para Eva, hermanos. Pero llegó el momento de que Dios ve que todo era bueno,
Pero faltaba algo, hermanos. Y lo que faltaba en ese lugar, dice, dándole vuelta a Génesis 2:7, dice: entonces el Señor formó al hombre ¿de dónde, hermanos? Quiero que sepan que cuando dijo sea la luz, aquel verbo, aquella palabra, cuando dijo sea la luz, ¿qué creen que pasó con la luz? Fue, hermanos. Cuando dijo produzca la tierra, ¿qué creen que hizo la tierra, hermanos? Pero cuando ve nuestro Dios que todo es bueno, ahora llega el momento de poner a alguien en ese huerto del Edén y pasa algo maravilloso. Ahora no es únicamente la palabra que dice que se haga, sino que dice entonces el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre ¿en qué, hermanos? Fíjense bien, hermanos, nuestro Dios, que quiero que sepan que para mucha gente nuestro Dios está allá a lo lejos. Para muchas religiones del mundo no se puede alcanzar a Dios. Pero para nosotros, ¿sabe dónde habita Dios? En nuestros corazones. Mire, un Dios tan grande, tan poderoso, que vive en todo lo que hay y que aún, hermanos, viene y mora en el corazón de cada uno de nosotros. Ahora aquí tenemos que nuestro Dios, con qué delicadeza, hermanos. No únicamente la palabra de que se haga y fue hecho, sino ahora llega el momento que nuestro Dios agarra polvo de la tierra para formar aquel Adán, hermanos. Y luego mire la delicadeza, aunque cuando el hombre está hecho y es hecho a semejanza de nuestro Dios, sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre, ¿qué, hermanos? Y la delicadez que aún toma una de las costillas, hermanos. ¿Para qué, hermanos? Para hacerle una dama, para hacerle una mujer. Dios preparó todo, hermanos. Maravilloso, perfecto, para que el hombre se sintiera o que sintiera el amor de Dios en ellos, hermanos. Pero algo oscuro, hermanos, pasó. Y que nos dice la palabra de nuestro Dios ahora en Eclesiastés capítulo 7, 29. Algo oscuro pasa, hermanos. Podemos decir algo inesperado, hermanos. Y mire el amor de Dios. Yo quiero que lo vea, hermanos. Porque lo que Dios hizo es por amor a cada uno de nosotros. Y Eclesiastés, el predicador, nos dice: he aquí solamente esto he hallado. He buscado, he pensado, he clamado. ¿Qué ha pasado con el hombre? Y si después de haber buscado, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre como, hermanos. Dios hizo al hombre recto. Lo hizo del polvo de la tierra, alentó en su nariz y el hombre se convirtió en alma viva y le hace a la mujer de aquella costilla del hombre y ambos podían caminar por el huerto, hermanos. Y aun cuando caminaban, hermanos, nuestro Dios ni siquiera había hecho ropa para ellos. Caminaban desnudos y no había vergüenza entre ellos. Porque todo era perfecto, hermanos. Nuestro Dios les crió todo perfecto, pero ahora el predicador nos dice: he aquí solamente eso he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos, hermanos, ¿qué buscaron, hermanos? Muchas perversiones. Los pone en el huerto. Inmediatamente se acerca el tentador, le dice a Eva:
platica con ella. ¿Con qué Dios ha dicho? Aquella mujer le hace caso a la serpiente, come de aquel fruto que la Biblia no nos dice que era, y no únicamente come ella, sino que también ¿qué, hermanos? Lo que Dios había hecho perfecto, hermanos, les había preparado ese huerto. Ahora llega a nuestro Dios un momento difícil, hermanos. Dice Génesis 3:8, andando Adán y Eva en el huerto, en aquel hermoso huerto, hermanos. Y oyeron, hermanos, y oyeron la voz de ¿quién, hermanos? De Jehová Dios. No era la primera vez que esta pareja había oído a Jehová Dios. Ya habían habido otras ocasiones donde Jehová Dios se pasaba por el huerto y Adán y Eva salían. Pero en esta ocasión era diferente, hermanos. Aquella pareja había pecado, se había alejado de la presencia de nuestro Dios. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, hermanos. Sale Jehová Dios a visitar al hombre, hermanos. Nuevamente está tan lejos, pero puede estar tan cerca. Y sale a visitar a Adán y a Eva. Y cuando va y los visita, dice al aire del día. Y el hombre y la mujer, hermanos, que en otras ocasiones cuando llegaba Dios, cuando se paseaba en el día durante el aire, ambos salían a la voz de nuestro Dios. Ahora llega el momento que Dios se pasea al aire del día y el hombre y su mujer ahora se escondieron ¿de qué, hermanos? ¿Qué ha pasado entre la comunicación del hombre y nuestro Dios? La mañana teníamos una de las citas bíblicas que se encuentran en el libro de Juan 3:16, 17, 18 y 19 y 20, donde dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Pero que el hombre se inclinó más, ¿por qué, hermanos? Por las tinieblas. Habiendo nuestro Dios formado al hombre con sus manos, habiéndole preparado aquel hermoso huerto, ahora el hombre, hermanos, se esconde de la presencia de nuestro Dios. Dice el libro de Génesis capítulo 6. Y quiero que veamos el corazón de Dios, hermanos. No únicamente afecta la relación de Adán hacia Dios, sino ahora afecta también la relación de Dios con el hombre, hermanos. ¿Qué hacemos nosotros cuando un hijo se va de la casa? ¿Nos duele? ¿Qué hacemos cuando un hijo de nosotros va a parar a la cárcel? ¿Qué hacemos nosotros cuando un hijo no hace lo que debe de hacer? Si recordamos la parábola del hijo pródigo, hermanos, cuando aquel hijo decide irse de la casa, hermanos, teniéndolo todo, dinero, comida, ropa. Aquí el hombre, en Génesis 1 podemos ver esa parábola del hijo pródigo, hermanos, donde teniéndolo todo decide amar a las tinieblas y dejar la luz. Mire lo que pasa con Dios, hermanos. Lo mismo que pasa con nosotros cuando un hijo sufre, lo mismo pasa con Dios, hermanos. Y vio Jehová, si lo tenemos, 6:5 y 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Qué ha pasado, hermanos? Estando todo perfecto, todo recto, todo hermoso,
El predicador nos dice, solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, perfecto, pero ellos se buscaron sus males. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designo de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente solo hacer qué, hermanos. Ve Jehová Dios a su creación, ve al hombre que ha pecado, y ya no únicamente a Adán y a Eva, sino que vemos que el pecado va creciendo, que aquel Caín mata a Abel, que el Señor tiene que mandar a Caín fuera del lugar donde estaban sus padres. Y ahora nuestro Dios, cuando ve la tierra, cuando ve lo que Él hizo, cuando vio lo que Él crió, ve que ahora los pensamientos del corazón de ellos era únicamente hacer qué, hermanos. Vemos la creación en nuestros tiempos. Al principio de la creación estaba desordenada y vacía. ¿Saben cómo está la creación en nuestros tiempos? Desordenada y vacía. Toda la gente bebiendo, comiendo y viviendo la vida que mañana se termina. Dice el verso 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Y la frase con la que termina esta frase de la palabra de nuestro Dios, hermanos, me lastima. Dice, y le dolió. ¿Qué pasa con Dios aquí, hermanos? ¿Qué pasa cuando le fracasamos a Dios, hermanos? ¿Qué pasa cuando no hacemos lo que Dios desea que hagamos? Dios ve a la creación y cuando ve a la creación, ve una creación que busca la maldad, que busca el pecado, que se olvida de la verdad, de la vida. Y ahora en el corazón de nuestro Dios, hermanos, dice, y le dolió. Y le dolió en su corazón. Cuando a veces nos toca el llorar por nuestros hijos, no nos duele en nuestro corazón, hermanos. Los amamos, los queremos, pero cuando pasa ello, hermanos, lloramos. ¿Cómo cree que estaba el corazón de Dios, hermanos? Estaba quebrantado, hermanos. Estaba dolido por el hombre. Que cuando Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Y cuando dijo, produzca la tierra hierba verde, la tierra la produjo. Y todo ese anhelo de hacerlo para el hombre, ahora vemos, hermanos, que el hombre se aleja de Dios. Y la pregunta es, bueno, ¿nos ama Dios? Dice el libro de los Salmos 56, hermanos. A consecuencia de ello, hermanos, a consecuencia del pecado de Adán y Eva, hermanos, hemos sufrido mucho, hermanos. A consecuencia de la decisión que ellos tomaron, hemos llorado, hemos sufrido, hay enfermedades, hay el cáncer, tantas enfermedades que hay en el mundo, a consecuencia del pecado del hombre, porque Dios hizo al hombre justo, recto, pero ellos se buscaron. Puse 2 versiones de la palabra de nuestro Dios ahí en la pantalla. Y mire ahora nuestra situación. Tú llevas la cuenta de todas, ¿qué, hermanos? El hombre nacido de mujer corto de días. ¿Y qué, hermanos? Nacemos llorando
Y vamos a morir ¿cómo, hermanos? Llorando, hermanos. Dice, tú llevas la cuenta de todas mis angustias. En la mañana leíamos el Salmo 77, donde nos decía, de noche clamo a ti, de noche grito por mi dolor, por mi angustia. Y ahora nuestro Dios, con su dolor de que la humanidad se aleja de Dios, dice el salmista, tú llevas la cuenta de todas mis angustias. Y has juntado todas mis lágrimas, ¿qué, hermanos? Me atrevo a decir que Dios tiene un frasco de cada uno de nosotros, hermanos. Y en ese frasco están contadas todas las lágrimas que hemos llorado, hermanos. Así como Dios clamó y le dolió en su corazón, cuando nos ve llorar, Él guarda las lágrimas de nosotros. Casi diciendo, si el hombre no hubiera pecado, no había razón de esto. Pero como el hombre buscó su propio camino creyendo que era bien, aquí está el resultado. Tú llevas las cuentas de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en un frasco, cada una de ellas, ¿en qué, hermanos? Y luego dice el salmista, hermanos, al ver que la situación está tan difícil, al ver que estamos llorando, todavía le reclama a nuestro Dios, y mire cómo le reclama a la palabra de nuestro Dios. Dice el Salmo 77:6, acordéme de mis canciones de noche. Meditaba con mi corazón y en mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a amarnos? Mire esta oración, hermanos. Un hombre que llora, un hombre que clama a nuestro Dios en su agonía, en su momento difícil que está pasando. Y le dice a Dios, ¿ya no nos amas? Mira mi situación, Dios. Mira mi enfermedad, mira mi dolor, mira mis pérdidas. Y le clama a Dios y le dice, ¿ya no nos amas? ¿Has acabado para siempre tu misericordia? ¿Has acabado la palabra suya para generación y generación? ¿Qué pasa, Dios? ¿Dónde estás? ¿Nos has abandonado? ¿Nos has dejado? Pero recuerde lo que Dios hizo para el hombre, hermanos. Aquel hermoso huerto, con sus manos formándole. Pero el hombre buscó sus propios manes. Llegamos al Nuevo Testamento, hermanos. Si recordamos el libro de Mateo, primeras páginas, hermanos, de la palabra de nuestro Dios del Nuevo Testamento, que nos dice de la siguiente manera. Verso 23. He aquí la virgen, ¿qué, hermanos? He aquí la virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que declarado quiere decir ¿qué, hermanos? Da la contestación a lo que decía el Salmos. Ya no nos amas, ya no nos quieres, ya tu palabra no está en nuestras generaciones. Abremos la palabra del Nuevo Testamento, inmediatamente nos dice, he aquí la virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es Dios con qué, hermanos. Fíjense bien ahora lo que Dios ha tenido para con cada uno de nosotros por medio de su misericordia. Dios con nosotros. Dios no nos ha dejado de amar.
Dice el libro de Juan, capítulo 3, hermanos. Conocido casi de todo cristiano. Porque de tal manera, dice la palabra de nuestro Dios. Porque de tal manera amó Dios. Fíjense bien, hermanos. Allá en el principio de la creación le hizo un huerto hermoso. Ahora, en estos tiempos, mandó lo más hermoso a la tierra para rescatar nuestras vidas. ¿Nos ama Dios, hermanos? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga que, hermanos. Fíjese bien la maravilla, hermanos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice el 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, ¿qué, hermanos? Fíjense bien lo que hizo Dios. Si allá en el Antiguo Testamento le creó un huerto hermoso, con sus manos formó al hombre, el hombre le fracasó. Y aun cuando éramos enemigos de nuestro Dios, llega nuestro Señor Jesucristo y ahora nos hace amigos de nuestro Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero miren lo que dice el 18. Dice la palabra de nuestro Dios. El que cree. ¿Ha creído usted, hermanos? Yo creo que estamos aquí porque hemos creído. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Dice, el que en Él cree, ¿qué es, hermanos? Ya no somos condenados, hermanos. ¿Sabía usted que estábamos condenados a muerte? Llegó el Hijo de Dios que dice, yo he venido a traer vida y he venido a traer vida en abundancia. Y yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a llegar al Padre sino solamente por nuestro Señor Jesucristo. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿ya qué, hermanos? Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y mira lo que dice el 19. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. ¿Sí? Allá tuvieron el hermoso huerto. Pero la luz vino al mundo. Ahora vino algo más excelente aún que el huerto, hermanos. Vino el Hijo de Dios. Vino a nuestras vidas. Vino a rescatar a la humanidad del pecado. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, hermanos. Así como pasó en la antigüedad, así como pasó en el pueblo de Israel, así como está pasando en nuestro mundo, hermanos. Donde el mundo, dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que ¿qué, hermanos? Los hombres, hermanos, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, hermanos. Y vio Dios a la tierra y vio al hombre que de continuo era hacer el mal. Vamos terminando con segunda a los Corintios, capítulo 5. Con la pregunta, ¿qué tanto ama Dios al mundo? ¿Qué tanto Dios nos ama a nosotros? Dice segunda de Corintios, capítulo 5, 19. Ese Dios que está ya lejísimos,
y que está nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que está en agonía, que está sufriendo, dice el 19, y nos dice dónde estaba Dios. Que Dios estaba, ¿dónde, hermanos? ¿Dónde estaba nuestro Dios? ¿Allá lejos o aquí cerca, hermanos? Después de que el hombre ha pecado, después de que el hombre se aleja, después de que el hombre se va por caminos de tinieblas. Ahora Pablo nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando, ¿qué, hermanos? Diciéndole a la humanidad que Dios nos ama, que Dios está con nosotros y que aún su Hijo estando ahí en la cruz fue para rescatarnos, hermanos, a cada uno de nosotros, para darnos una nueva oportunidad y que aunque el hombre le ha fracasado a través de los tiempos, y que dice Isaías, extendí mis manos a un pueblo rebelde, y que aún la mano de nuestro Dios está extendida para con cada uno de nosotros. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres que, hermanos, éramos pecadores, merecíamos la muerte. Tú eres un adúltero, tú eres un fornicario, tú robas. ¿Y sabe qué hizo Dios, hermanos? Fuera de ver el pecado de cada uno de nosotros, entregó a su Hijo para rescatarnos de la muerte. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Si recordamos aquella famosa frase, hermanos, cuando Jesús está en la cruz, perdónales. ¿Qué dice, hermanos? Perdónales porque no saben lo que hacen. Dios nos ama, hermanos, y nos ama muchísimo. Pero ¿sabe qué desea de nosotros? Que le paguemos igual, hermanos. Tenemos un año nuevo, hermanos. No necesariamente que nos rige a nosotros los cristianos, mas sin embargo, pues es año nuevo, hermanos. Digámosle a nuestro Dios, si en algo te he faltado, Señor, no quiero que tu corazón se duela a consecuencia de mi pecado. Sino vengamos ante nuestro Dios y pidamos perdón por nuestras faltas. El Señor le bendiga.